Muy buenas noches. Vamos activando la clase de la siguiente manera. Piensen en su pregunta científica y me la van a comentar. Piensen en su hipótesis y en los objetivos de investigación. Y vamos preguntando uno por uno. Rápidamente, al azar, María Renata Mamani. Adelante, por favor. No está, no participa. María Zita. ¿Se escucha María Zita? ¿Se escucha? Perdón. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo está? Ahora estamos, creo. Mejor. Cámara está fallando. Un segundito.
Bien, distinguidos, nuevamente muy buenas noches. Van a disculpar, he tenido que conectar el cable de red para poder navegar con más tranquilidad porque el wifi se estaba comportando de manera volátil en altas y bajas. Bien, les decía que es importante para activarnos pensar en la pregunta de investigación, la hipótesis y los objetivos que se persigue en esa investigación. ¿Y por qué les decía es importante la pregunta? Si no tengo la pregunta, o dudo de la pregunta, o está ambigua la pregunta, significa que no estoy enfocando como corresponde la aplicación de la teoría a la experiencia en este cometido. Entonces ahí está un elemento que me parece clave para considerar. Zita, María Zita. Mm, La hipótesis, doctor, del proyecto de investigación, yo más o menos analizando, o sea, trata de que que plantee como una aproximación metodológica para transformar el estado del arte. O sea, mi hipótesis general sería la aproximación metodológica basada en IA, en inteligencia artificial, que me va a permitir identificar, predecir y clasificar las vulnerabilidades, no sea las técnicas operativas y predictivas en los sistemas educativos, con un nivel de precisión, escalabilidad y anticipación significativamente, ¿no? Mayor que los enfoques metodológicos tradicionales y manuales, ¿no? Y ahí ya podría identificar mi variable independiente y la variable dependiente, ¿no? Y en cuanto al objetivo general, sería desarrollar y validar una aproximación metodológica basada en inteligencia artificial para la detección, análisis y mitigación de vulnerabilidades en sistemas educativos, optimizando la seguridad, resiliencia y eficiencia de los entornos de aprendizaje digital, ¿no? Los objetivos específicos: caracterizar el estado del arte, diseñar aproximación metodológica, desarrollar el artefacto prototipo, validar la metodología y proponer un lineamiento de mitigación, ¿no? Algo así, doctor. Ya, Gracias. a ver, voy a enseñar un secreto. Ustedes tienen una respuesta porque han observado algún fenómeno en la realidad concreta. Entonces, esa respuesta se llama hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A partir de la hipótesis, ustedes pueden plantear su pregunta. Es otra manera. Pero la hipótesis se tiene que volver potente con el estado del arte, con su experiencia. Y la hipótesis con la pregunta les va a dar la ruta para trabajar el objetivo de la investigación. Ahora bien, cuando se entiende la causalidad crítica, con la que les he molestado si quieren, ¿para qué manejamos ello? Para que a partir del problema central fijemos un objetivo general de la investigación en grande, no de los capítulos, quiero que me entiendan, porque otra cosa es colocar objetivo general y objetivos específicos en los capítulos que hacen al desarrollo, a la presentación de la investigación doctoral. Pero acá con la relación de causalidad, ¿ustedes qué van a hacer? Van a entender que el problema central crítico va a dar la línea del objetivo general. La causa o raíz va a generar el objetivo específico y la consecuencia va a generar la finalidad o el objetivo de más alto nivel en el estudio que ustedes van a realizar. Entonces, eso es importante, porque a veces hay una especie de chipa entre objetivos de la investigación
¿no es cierto?, como tal, y otra cosa de los capítulos. Entonces, mezclan y se complican la existencia, porque no están sabiendo definir cuál es el objetivo de la investigación, el específico o específicos y la finalidad de la investigación. Ya van a tener mucho cuidado. Ahora, voy a poner en pantalla las siguientes diapositivas que nos van a permitir refrescarnos en los que hemos ido haciendo y por supuesto, segundito, he abierto el archivo que está incompleto, es el de ayer, un segundito. Ahora sí. Entonces, vamos a hacer una revisión de lo que hemos ido trabajando y vamos a ir conectando su primer trabajo, que es importante. Vamos a rememorar el análisis epistemológico de la investigación cuantitativa. Entonces, investigación cuantitativa, paradigma positivista, muy objetivo, medible, de experimento, de manipulación de variables, que es importante entender en lo más profundo, que los hallazgos del estudio sirven para hacer generalización. Ahí está el fuerte componente de la investigación cuantitativa. El cómo se basa la investigación tiene que ver con la epistemología, que estudia el origen, la naturaleza, los métodos y los límites del conocimiento. En la investigación cuantitativa debemos tener definición para conocer objetivamente la realidad a través de la medición y el análisis estadístico. No se olvide. Y vamos a pensar en el fundamento filosófico de la investigación cuantitativa. Paradigma positivista sostiene que la realidad existe independientemente del investigador y puede ser conocida mediante la observación y la evidencia empírica. Así de concreto. Ahí están sus principales exponentes: Comte, Durkheim, Bacon, Descartes, Popper. Y vayamos ahora a la ontología, que implica saber qué es la realidad. Hablamos del realismo objetivo, y esa realidad existe independientemente del sujeto. Es objetiva, observable, medible, posee regularidades y leyes, puede ser conocida y cuantificada.
Hay un ejemplo, estamos hablando de la inflación, del PIB, del desempleo, de las exportaciones, de las conductas de consumo, del rendimiento académico. Nos podemos ir al campo de la salud, de las enfermedades, etcétera, ya a la parte diagnóstica. Entonces, la epistemología nos dice cómo se va a conocer la realidad o cómo se conoce. A eso se llama el objetivismo. El investigador se mantiene independiente del objeto de estudio, no se involucra con el contexto, con los sujetos, etcétera. No se involucra. ¿Para qué? Para garantizar ser neutro o tener esa posición neutra, para tener objetividad, para tener imparcialidad, para el uso de la evidencia empírica. No se mezcla. El conocimiento se obtiene mediante la medición, remarcamos, la lógica y el análisis estadístico. Ahora bien, la metodología es el método hipotético deductivo. Se observa, se plantea el problema, se formula la hipótesis, se planifica la recolección de datos, se hace el análisis estadístico, se hace la contrastación de hipótesis, se generan las conclusiones y se hace la generación de teoría o el valor agregado. Eso significa. Ahora, seguimos demarcando las características. Medición. ¿Qué significa? Que hay que usar variables numéricas, escalas e indicadores. También el control. ¿Y para qué es el control? Para generar diseños experimentales y cuasi experimentales, ¿no es cierto?, que estén vinculados también al control de sesgos. Ahí está el concepto de la campana de Gauss también, la deformación horizontal, y también tiene que ver con la deformación vertical o la kurtosis. Otra característica es la generalización. A partir de las muestras probabilísticas se hace inferencia estadística, se hace una extrapolación de los resultados. Del estadístico vamos a la generalización, al parámetro, y ese parámetro no debe tener error significativo. Pero también la investigación cuantitativa permite hacer predicción. Hay modelos estadísticos y econométricos para anticipar comportamientos futuros. ¿Y cuáles son las técnicas utilizadas? La estadística descriptiva, la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, las cuantilas, ¿no es cierto? Después que tenemos indicadores de asimetría, de kurtosis, tenemos índices de desigualdad. Por otro lado, tenemos la estadística inferencial, la prueba T, la ANOVA o el análisis de la varianza, el chi-o-ji cuadrado, la correlación, la regresión. Tenemos la parte de la econometría, que se utiliza en muchas ciencias también, pero la matriz, el origen está en la econometría, los mínimos cuadrados ordinarios, el logit, el probit, el tobit, las series temporales, los modelos de panel. Entonces acá también hay que pensar en los criterios de calidad científica. La validez se mide lo que se pretende medir. Hay que hablar de confiabilidad. Los resultados
son consistentes, uno se plantea. Hay que tener objetividad, los resultados independientes del investigador, la replicabilidad. Otro investigador obtendría resultados similares. Es importante razonar esos elementos. Ahora, el otro elemento es el producto del conocimiento. ¿Qué vamos a hacer? Explicar, identificar relaciones, causa, efecto entre variables. Están haciendo una tesis doctoral. Predecir, anticipar comportamientos o tendencias futuras. Controlar, diseñar intervenciones y políticas basadas en evidencia. Generalizar, aplicar los resultados a poblaciones más amplias. Y tiene que haber un esquema integrador en el proceso de investigación. Tenemos la realidad objetiva, el investigador y tenemos el conocimiento científico. Esa equivalencia de los tres va a permitir la medición, el análisis, la generación de evidencia y que tomemos decisiones informadas y científicas. Por eso que habíamos indicado, si se hace una investigación, a partir del valor agregado de la investigación, se pueden plantear modelos, políticas, planes, programas, proyectos, procedimientos, reglamentos. Se potencia la organización, que es indispensable. Lo que no puede medirse difícilmente puede gestionarse. Lo que no puede verificarse difícilmente puede considerarse conocimiento científico en el enfoque de la investigación cuantitativa. Entonces, ahí está el norte, ahí está el análisis que hemos ido realizando para que ustedes se comprometan con esta secuencia vital para encaminar la tesis doctoral dentro del paradigma positivista, haciendo investigación cuantitativa y cuando corresponda entrará lo cualitativo, pero su investigación va a tener más peso cuantitativo que cualitativo. Y en la declaración por el peso, la investigación es cuantitativa. Sigamos razonando. El planteamiento del problema y el diseño de investigación. Identificar el problema. Pero acá reflexionemos lo siguiente. Si quiero hacer una investigación de calidad, el problema tiene que estar bien planteado. Y el diseño metodológico tiene que ser el adecuado. ¿Para qué? Para obtener resultados válidos, confiables y generalizables. No olvidemos eso. Entonces, vamos a pensar en identificar el problema. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Observar como investigadores la realidad. Pero observar la realidad tiene que ver con su conocimiento, con revisión del estado del arte, con sus experiencias, sus vivencias. Entonces se observa la realidad para detectar situaciones que requieren explicación en su área de especialización. Se revisa antecedentes y literatura, como les decía.
Se delimita el área de estudio. ¿Y por qué hay que delimitar el área de estudio? Porque dependemos en una investigación de la variable tiempo, pero también de los costos. Entonces, es importante reflexionar esos elementos. Por otro lado, el planteamiento del problema implica formular el problema. Redacta el problema en forma de pregunta. Debe ser claro, preciso y medible. Preguntas guías. ¿Qué voy a investigar? ¿Cómo voy a investigar? ¿Por qué voy a investigar? ¿Cuál es la relación entre estas variables que están vinculadas a la problemática que estoy investigando? Un tercer elemento, la sistematización del problema. Descompone el problema general en problemas específicos, asegura coherencia y jerarquía lógica. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Un diagrama de árbol, pero utilizando perspectiva, utilizando el Micmac, utilizando la matriz de Bester para generar la graficación de los factores que circunscriben a un problema, encontrando la causalidad crítica. Eso nos ayuda de manera significativa a encauzar el asunto. Y lo que decíamos hace rato, si ustedes tienen claridad en su pregunta, en su hipótesis de investigación, en la causalidad, van a poder plantear los objetivos de investigación. El objetivo general que va a expresar el propósito central del estudio en función a ese problema central crítico de alta influencia y alta dependencia. Y los objetivos específicos que tienen que ver con razonar la causa. Y para razonar la causa van a tener que dar pasos que, por supuesto, van a coadyuvar a generar la consolidación del objetivo general. Y en el alto nivel, lo que les decía, está la finalidad de la investigación. Hay que justificar el estudio. ¿Por qué es importante? ¿A quién beneficia? ¿Qué aporta al crecimiento? ¿Por qué es factible realizarlo? ¿Cuál es el aporte científico? ¿Cuál es el aporte al desarrollo? Se pueden plantear. Entonces, aporta a la academia, al potenciamiento organizacional, etcétera, que es clave. Entonces, ese tema pienso que ya está consolidado. Ahora pensemos en lo que es la pregunta de investigación e hipótesis. Y acá el tema tiene que ver con guiar el estudio y alinear los objetivos. La pregunta genera hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? O pueden haber muchas hipótesis, respuestas tentativas, ¿no es cierto?, a la pregunta de investigación. Y esas respuestas tienen que ser claras, medibles, están vinculadas con variables,
esas variables están relacionadas entre sí. Hay tipos de hipótesis que son descriptivas, establecen valores o características de una o más variables. Hay hipótesis relacionales o causales, indican relación entre variables. Y eso es importante en una investigación doctoral. Eso es clave. Ahí hay un ejemplo en el ámbito de la inversión pública y dice la inversión pública en infraestructura tiene un efecto positivo en el crecimiento económico. Entonces, en función de la causalidad, del contexto, de la información de otros estudios, uno plantea esa hipótesis y tiene que saber, ¿no es cierto?, a partir de esa hipótesis, trabajar también con las variables de estudio. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable independiente? La independiente es la causa o factor que influye el comportamiento de la variable dependiente. Es el efecto, resultado también. Pero también hay variables de control. Entonces, son factores que pueden afectar la relación. Un buen planteamiento de problema, fíjense bien, es un 50% del éxito de una investigación. En ese planteamiento de problema, en el diseño de la investigación, y es del 50%. Entonces, si ustedes no trabajan apropiadamente ese proceso, van a perder mucho tiempo, van a divagar, como se dice en términos populares, se van a escahichar, no van a saber en qué ruta están trabajando. Ahora, habíamos visto esta parte del diseño de la investigación. ¿Qué es el diseño? Fíjense, el plan para recolectar y analizar los datos. A ver, vamos a pensar. Si yo tengo la pregunta, tengo las hipótesis, he estructurado todo lo explicado, voy a tener el marco teórico, la operacionalización de las variables, y si tengo ello, maravilla, pues tengo que hacer mi plan para la recolección, el procesamiento de la investigación, que es clave en ese cometido, como estábamos trabajando el día de ayer. Entonces, el diseño de investigación tiene que ver con los tipos de diseño. Hay un enfoque según el grado de control. El tipo de diseño puede ser experimental, con manipulación de variables, dice. O puede ser no experimental o cuasi experimental también hay. No experimental sin manipulación. Pero cuando es término cuantitativo, duro, o se hace experimento o no se hace. En las ciencias sociales hacen el cuasi experimento. Ahora, los tipos de diseño desde el alcance temporal. La investigación va a ser transversal en un solo momento de tiempo.
o va a ser longitudinal en más o por lo menos dos momentos de tiempo. Es importante comprender este aspecto. Otro elemento son los componentes claves del diseño. Y ahí viene la población, el conjunto total de individuos, objetos o eventos de interés, que son parte de nuestra investigación. La muestra. Hay que sacar un subconjunto representativo de la población. Ahora, ¿qué técnicas e instrumentos vamos a utilizar? ¿Cómo y con qué se obtendrán los datos? Encuestas, cuestionarios, registros, que es clave. Y hay que tener mucho cuidado con la escala de medición también, con ese instrumento que tiene que ser fiable. Por eso ayer hablábamos de una escala de Likert que tendría que medirse con el alfa de Cronbach, por ejemplo, que es importantísimo. Ahora, el procedimiento, que son pasos detallados para la recolección de datos de manera sistemática. Fíjense, aquí no hay nada de improvisación. Hay una ruta planificada para generar objetividad, para verificar la gestión del método científico. El análisis de datos, técnicas estadísticas a utilizar para procesar y analizar la información. Validez y confiabilidad. El instrumento mide lo que se debe medir. Qué importante es eso. Por eso la planificación, todos los pasos, tienen que generar coherencia, congruencia y correspondencia. La confiabilidad, los resultados son consistentes y replicables. Veamos consideraciones éticas en todo este aspecto del diseño de la investigación. Tiene que haber honestidad, confidencialidad, consentimiento informado, uso responsable de la información. Otro elemento son los criterios de calidad del diseño. Tiene que haber claridad, coherencia, factibilidad, rigor metodológico. Se tiene que minimizar el error. Si se dan cuenta, la ciencia empieza con problemas, avanza con métodos y culmina con conocimiento útil para transformar la realidad. Entonces, fíjense, un buen diseño metodológico permite obtener resultados válidos, reduce el error, lo que les decía, la variación, la varianza, nos aproxima de mejor manera a la comprensión de la realidad y también facilita la replicación del estudio, aporta evidencia sólida para tomar decisiones. Y no se olviden que las decisiones que se toman en la vida son decisiones de inversión que deben generar resultado, retorno, impacto o externalidad positiva. De eso se trata.
La investigación científica permite generar modelos, planes, programas, proyectos de desarrollo. Ahí está la virtud de este proceso. Y remarcamos, si se tiene un buen planteamiento del problema acompañado de un diseño de investigación apropiado, ya están en la mitad del proceso investigativo. Pero si fallan en esta parte, van a perder mucho tiempo, van a divagar y si van a forzar las cosas con parches de más situaciones, por ahí llegan a defender una tesis, pero su tesis va a estar muy cuestionada por el antítesis, por el tribunal opositor, y por ahí pasan raspando, pero no van a estar satisfechos. Entonces, a encaminar adecuadamente el planteamiento del problema y el diseño de investigación que es fundamental. Acá voy a remachar un poco más este asunto con lo siguiente. Aquí teníamos la causalidad crítica. Y de esa causalidad crítica podemos generar el cuestionario, uno de los instrumentos. Y si le aplicamos una escala de Likert del 1 al 5, para cada alternativa generada por las relaciones de esos tres sucesos, para validar nuestra postura de expertos, investigadores, con el contexto, el objeto de estudio y los sujetos, con la población y la muestra, entonces nos vamos a dar cuenta de que en esa escala el 1 representa totalmente en desacuerdo, el 2 en desacuerdo, el 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, que es el punto medio, ahí reflejamos el pragmatismo, el 4 de acuerdo y el 5 totalmente de acuerdo. Entonces, esa encuesta va a validar nuestra hipótesis o nuestras hipótesis. O sea, nos van a provocar ajustar también el proceso investigativo. Y ustedes van a hacer primero una encuesta piloto, van a ajustar, van a ver detalles, van a capacitar a la gente para minimizar el error. Entonces, en esa prueba piloto, vamos a decir, ¿qué van a hacer ustedes? Van a ir cotejando el ajuste de la boleta, que es clave. Pueden aplicarle el alfa de Cronbach. ¿Para qué? Para retroalimentar un proceso. Fíjense, un alfa de Cronbach que demuestre fiabilidad del instrumento del cuestionario no puede ser de 0,70, porque esa es baja.
Para hablar de un tema, si quieren, bueno, tendría que estar entre 0,70 y 0,80. Para hablar de aceptable, entre 0,80 y 0,90. Y para que sea excelente, por encima de 0,90. Ahí está la relación donde se trabaja el número de ítems, la varianza de cada ítem, ¿no es cierto? Y ahí, al trabajar todo ese proceso de cálculo, van a tener su alfa de Cronbach sustituyendo en esa relación. Pero ahora pueden meter las encuestas a la inteligencia artificial, su base de datos, y les va a generar el alfa de Cronbach. ¿Y para qué sirve? Remarcamos, para medir satisfacción, motivación, clima laboral, calidad del servicio, identificar tendencias y patrones en las respuestas, tomar decisiones basadas en datos, evaluar cambios antes y después de una intervención. O sea, esto sirve para razonar en función del fenómeno de investigación y fundamentalmente para cotejar la fiabilidad del instrumento que están utilizando. Y si no es fiable, por así decirlo, los indicadores van a reflejar cualquier cosa y no se van a aproximar a lo que está ocurriendo en la realidad concreta en función del fenómeno que están investigando. Sigamos reflexionando. Remachemos la relación variables, indicadores, dimensiones. Entonces, las variables para mí sintetizan conceptos abstractos en elementos medibles y observables para obtener datos válidos, confiables y comparables. Me voy a imaginar una variable. La seguridad informática, ¿en función de qué? De la programación, de los recursos humanos, de la ética, etcétera. Y esa seguridad informática le vamos a llamar Y. Pero ¿qué significa la seguridad informática? Por detrás hay un fenómeno que es estudiado por distintas escuelas teóricas, que tiene respaldo de investigaciones. Hay libros sobre eso. Entonces, hay muchas aristas para reflexionar las variables, ya que es clave. Entonces, si nosotros reflexionamos, la variable es una propiedad o característica que puede variar entre los elementos de un fenómeno, objeto o sujeto de estudio. Variable implica una característica sujeta a medición que toma
distintos valores numéricos o es parte de categorías. Entonces, hay variable dependiente, independiente, de control, como habíamos dicho. Hay variables, si quieren, cuantitativas continuas, cuantitativas discretas. Entonces, hay variables nominales, ordinales, que es importante reflexionar, pero la variable tiene por detrás toda una carga teórica asociada a la medición, a la variación, a la fluctuación y su comprensión. Ahora bien, ¿qué es una dimensión? Fíjense, es cada uno de los aspectos o componentes que conforman una variable. Entonces, permite analizar la variable desde diferentes ángulos y por ende desde distintas escuelas teóricas, desde distintas posiciones en contexto e interacción. Ahora, ¿qué es un indicador? Para mí el indicador es en general en la investigación, ya sea cuantitativa, cualitativa, es una opinión, es una percepción, es una medición del comportamiento de las variables o de las categorías que son parte de la investigación cualitativa. Pero como estamos en lo cuantitativo, permite cuantificar o categorizar la dimensión. Entonces, es importante desde qué arista estamos trabajando la variable, su fluctuación y la generación del indicador. Hay un error. Relación entre conceptos. Variable, concepto general. Dimensión, aspectos o componentes. Indicadores, las medidas observables. Ustedes recuerden que cuando se hace el trabajo de campo, se aplica un modelo, se generan indicadores y esos indicadores están en función del modelo, pero también de la recolección de la información en concordancia al análisis de población y muestra. Y todo ese proceso de generar indicadores significa que hay un proceso, valga la redundancia, de reducción estadística. Una masa de datos que es reducida a un número que describe o explica el comportamiento de esa variable. Entonces, eso es clave. Veamos un ejemplo de cómo se hace operacionalización de variables. Por ejemplo, la variable satisfacción del cliente. ¿Por qué he pensado en satisfacción del cliente? Porque ustedes tienen que satisfacer al cliente que se llama organización en la gestión informática, que tiene que ser de calidad, en el proceso de automatización. Entonces, estos elementos lo pueden llevar a lo que están haciendo. Entonces, definición conceptual. Satisfacción del cliente, dice. Grado en que el cliente percibe
que el servicio recibido satisface sus necesidades y expectativas. Entonces, pensemos, dimensiones. La satisfacción del cliente se relaciona con la calidad del servicio, con la atención al cliente, con el tiempo de respuesta, con la relación precio-valor, con la lealtad del cliente. Entonces, como hay dimensiones, hacemos la definición de dimensión. La calidad del servicio, que significa percepción sobre las características técnicas y funcionales del servicio. La atención al cliente, ¿qué significa? Percepción sobre la amabilidad, competencia y disposición del personal. El tiempo de respuesta, ¿qué significa? Percepción sobre la rapidez en la prestación del servicio. ¿Qué significa relación precio-valor? Percepción sobre el precio pagado, si el precio pagado es acorde al valor recibido. Lealtad del cliente, disposición del cliente a continuar usando el servicio y recomendarlo. Indicadores. Para la primera dimensión, servicio confiable, cumplimiento de lo ofrecido, calidad de las instalaciones. Para el segundo, amabilidad del personal, capacidad para resolver problemas, trato personalizado. Para el tiempo de respuesta, tiempo de espera, rapidez de la atención, cumplimiento de plazos. Para la relación precio-valor, precios justos, relación calidad-precio, promociones y descuentos. Para la lealtad del cliente, intención de compra, recomendación a otros, preferencia frente a la competencia. Tipo de indicador. Para el primero, percepción. Para el segundo, percepción. Para el tercer objetivo, percepción. Para los dos últimos, percepción. Escala de medición, Likert, del 1 al 5, desde el totalmente en desacuerdo hasta el totalmente de acuerdo. Entonces, fíjense, en las buenas prácticas, asegurar que cada indicador mida una sola dimensión. Evitar indicadores ambiguos o difíciles de observar. Usar instrumentos validados cuando sea posible. Realizar prueba piloto, lo que les decía, para verificar comprensión y consistencia. Entonces, ¿qué pasos damos para operacionalizar las variables? Hay que identificar el concepto central de estudio. Hay que definir las dimensiones. ¿Qué significa? Determinar los aspectos claves que la componen. Hay que seleccionar indicadores, elegir indicadores adecuados para cada dimensión. Hay que establecer escala, definir el tipo y rango de escala de medición. Hay que validar y ajustar, verificar validez, confiabilidad y realizar los ajustes necesarios. Entonces, fíjense, clave todo ello. Sigamos. Que chica lo más. Pasamos ahora a la población muestra y muestreo. Vamos a pensar, la población tiene que ver
con el conjunto total de elementos, personas, objetos o eventos que comparten, vamos a agrandar de a poco, ahora sí, características comunes y sobre las cuales se desea obtener información. Claro, la población tiene que ver con aspectos comunes que puedan tener esos sujetos, objetos, para ser parte de la misma, para ser parte del conjunto. Fíjense, las características tienen límites definidos, posee características comunes, es de interés para el estudio y la población puede ser finita o infinita. Entonces, todos los estudiantes de administración de empresas de una universidad son 5,000, esa es la población. Y la muestra, ¿qué va a ser? Un subconjunto, parte de la población, que debe ser representativa, su tamaño debe ser adecuado, permite hacer inferencias sobre la población. Ejemplo, seleccionamos 350 estudiantes de los 5,000 que hemos declarado como población de administración de empresas de una universidad X, vamos a decir cualquiera. Entonces, ¿cómo obtenemos la muestra? A partir de un procedimiento denominado muestreo. Entonces, si nos fijamos acá, el muestreo busca obtener una muestra representativa que minimice el sesgo y maximice la precisión de los resultados al generar la aplicación de los cuestionarios, de la encuesta. Entonces, se selecciona aleatoriamente 350 estudiantes de los 5,000 para aplicar un cuestionario. Perdón. ¿Qué significa aleatorio? Al azar. Y acá vamos a cotejar trabajando con los distintos tipos de muestreo. Pero por si acaso, en la investigación cuantitativa, el muestreo tiene que ser probabilístico. ¿Ya? Prioridad es eso. Y se puede aplicar un muestreo aleatorio simple. Pero remarquemos, ¿por qué es probabilístico? Porque cada miembro de la población tiene la misma probabilidad, posibilidad de ser seleccionado. Ya no olvidemos eso. Ese es el concepto básico del muestreo probabilístico aleatorio simple. Sistemático. Se selecciona cada k-enésimo elemento de la lista en función de lista. Cada 5 han elegido al azar, cada 5 otro, cada 5 otro, cada 5 otro, o cada 10, etc. Ya hay criterio. Estratificado. Entonces, la población se divide en estratos y se procede a hacer el muestreo aleatorio simple. Puede haber estratificado sistemático también. No se hagan lío. Se pueden hacer combinaciones. Pero acá es importante trabajar con el tamaño apropiado de la muestra, que es este.
N minúscula es el tamaño de la muestra. Entonces, a ver, se van a imaginar acá, antes de proseguir ahí, para que se fijen. Si ustedes tienen la población, tienen un nivel de confianza del 95%, tienen el nivel de error del 5% y tienen, si quieren, el análisis de una alta heterogeneidad, le dan 0,50 a P y 0,50 Q. Entonces acá tienen que hacer 357 encuestas, dice. Entonces, si hacen más encuestas, mejor. ¿Por qué? Porque a medida que el tamaño de la muestra es más alto y se cuidan detalles de error en la estructuración del cuestionario, etcétera, entonces con el estadístico vamos a estar más próximo al parámetro o al indicador poblacional. ¿Por qué hacemos muestreo? Porque debemos optimizar tiempo y costos, pero tiene que haber mucho criterio. Y otro método de muestreo es por conglomerados. La población se divide en grupos y se seleccionan algunos grupos completos al azar, completos, ¿ya? Al azar. Ahora veamos el muestreo no probabilístico, de juicio si quiere, ¿ya? No todos tienen la misma probabilidad, ¿ya? El investigador o los investigadores, por su experiencia, porque conocen el terreno, la población, hacen un muestreo por conveniencia. Se eligen los elementos más accesibles o disponibles. Hay la intencionalidad o juicio. Se seleccionan elementos según el criterio del investigador. Por cuotas. Se establecen cuotas para ciertas características y se seleccionan elementos hasta completarlas. Bola de nieve. Los participantes iniciales recomiendan a otros para ser incluidos. Y un tema típico del muestreo no probabilístico por bola de nieve, ¿saben cuál es? Cuando ustedes hacen un formulario de Google y mandan a sus amistades mandan a otros, entonces así van obteniendo la información, su base de datos y generan sus respectivos indicadores. Entonces, acá podemos ver algunas consideraciones claves importantes. La muestra debe ser representativa de la población. Por decir, un extranjero a una población no va a ser parte de la muestra. ¿Por qué? Porque tiene otro tipo de características el extranjero y si ustedes están haciendo un análisis de ese contexto, el otro es un foráneo. Entonces, si le hacen la encuesta a él y no depuran y no razonan bien el muestreo, les va a dar respuestas que van a permitir que ese actor u otros actores de ese tipo sean los elementos atípicos, los outliers. Entonces, eso ya va a distorsionar su manejo descriptivo de promedios, su mismo análisis predictivo, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese tipo de recomendaciones.
Un buen muestreo reduce el sesgo y aumenta la validez externa del estudio. A mayor tamaño de muestra, mayor precisión hasta cierto punto. Claro, por si no podemos hacer un censo, pero también por detrás está el concepto de error. Y para no tener error, cuiden los detalles, capaciten a la gente, que la gente esté comprometida con el protocolo, que sus encuestadores estén comprometidos, que tengan paciencia, que no sean chefs, que no cocinen las respuestas, porque eso mata el proceso investigativo. El tipo de muestreo depende de los objetivos, los recursos y el diseño de investigación. Clave, señores. Entonces, a veces no hay plata, a veces no hay tiempo y lo matamos todo el estudio, aunque haya buen diseño de investigación. Va a servir para hacer un documento forzado que es cuestionable por el antítesis. Entonces, una relación importante entre población, muestreo y muestra. Población, ¿a quién estudiaremos? Muestreo, ¿cómo seleccionaremos la muestra? Muestra, ¿no es cierto? ¿A cuántos estudiaremos? Entonces, eso es clave. La población y el muestreo van a permitir, ¿no es cierto?, saber a cuántos estudiaremos. Y eso va a permitir también estimar y generalizar resultados de la muestra a la población con un nivel significativo de confianza. El estadístico se acerca al parámetro poblacional con el menor error posible. Por eso hay que ponerle mucha dedicación a este proceso. Vayamos haciendo algunas consideraciones, distinguidos. Ahora están aptos para su primer trabajo. Adelante, Giovanni. ¿Qué nos dices, Giovanni? La inteligencia artificial Doctor, es buenas un noches. poquillo. Nos Buenas noches, ayudas. doctor. ¿Cómo está? Sí, yo creo que sí, doctor. Y justo igual iba ya formulando la actividad de ayer y evidenciando un poco también el tema de lo que es la hipótesis a base de la causalidad, considerando una variable dependiente e independiente, y así la formulación de un posible problema, por así decirlo, en base a la investigación. Ya, pero con todos estos elementos usted ya puede asegurar, ¿no es cierto?, una buena, un buen planteamiento de problema más el diseño. Al terminar este módulo, ya van a tener la mitad de su proceso. Y cuiden los detalles y van a hacer un buen trabajo, porque ustedes son los especialistas y entienden el comportamiento, las variables. Ahí está la clave. Gracias, Giovanni. José Sí, yo Antonio creo que López. está bien, doctor, porque, perdón. Adelante, adelante, adelante. Acotando, doctora, a su pregunta, yo creo que es bastante correcto, porque igual yo aprendí desde grado, digamos, desde lo que es la universidad, que justamente, y bueno, lo que yo aprendí y me enseñaron los docentes en aquella época, es que justamente partiendo de la identificación del problema, es prácticamente el 40 al 50% del trabajo de grado de la tesis, ya que al identificar el problema,
que es parte del planteamiento del problema en realidad, el diagrama de Ishikawa, árbol de problemas o la matriz de consistencia, Cor- prácticamente de ahí se da paso a lo que es la solución que se va a enfocar en el objetivo general y del objetivo general recién nace el título, porque el título, a mí, como yo aprendí, es lo último que se pone. Siempre se comienza por el problema, como usted igual lo estaba representando, Claro, y posteriormente ya es la estructura de la investigación, ¿no? claro, el título lo puede poner al comienzo, depende de la sapiencia, pero se va a modificar el título. A veces el título se modifica después de la predefensa. ¿Se dan cuenta? Porque siempre la antítesis molesta, pero es tentativo el título. Y mejor Exactamente, doctor. Incluso si es después sexy, del ¿no ve? marco teórico se sigue Atractivo. modificando. Exactamente. Es que cada etapa que vayan dando les va a permitir razonar mejor. De eso se trata. Doctor, Adelante. buenas noches, doctor. Sí, efectivamente, yo creo que, como comentó mi compañero anteriormente, muchas veces estamos acostumbrados a realizar el tema de plantear el título inicialmente como primera fase, ¿no? Todos hacemos eso, incluso en este doctorado. Y desde un inicio nuestros doctores nos van preguntando qué título vas a poner o qué estás pensando hacer. Entonces, de por sí ya tenemos esa cultura de poder de trazar inicialmente el título. Pero ya con el avance de estos módulos, de lo que nos van enseñando, incluso usted, doctor, sobre las metodologías, que nos van ayudando a poder discernir mejor el tema del título, el objetivo, el planteamiento del problema, tener este caso de utilizar incluso estas herramientas que nos van a ayudar a poder ver las probabilidades, etcétera, ya se va afinando más ese título que lo tenías al principio como una idea. Y ya cuando llegas, como usted dice, a una primera defensa o a una primera revisión, con el apoyo de los demás doctores, seguramente vamos a poder pulir mejor este título para que ya cuando sea presentado la tesis, seguramente ya va a ser un título mucho más elaborado y mucho más asentado, más real a lo que realmente queremos hacer. Correcto. Y eso es lo importante. Por eso la investigación es perfectible. Se va mejorando cada etapa que uno va consolidando, ¿no? De eso se trata. María Zita. Estimado doctor, lo ideal sería de que a la predefensa ya tengamos nuestra pregunta problema, ¿no? Evidentemente, primero definiendo la hipótesis, ¿no? La hipótesis y tener, ¿no? Nuestra pregunta problema y de ahí vamos a poder, y obviamente tenemos que tener el estado del arte, ¿no? Todo el estado del arte, el marco teórico, identificar bien cuál va a ser nuestro problema, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos resolver? Y lo ideal sería tener el título del proyecto, de la tesis doctoral ya bien definida, ¿no? Porque cambiar como que no, no cuadraría, Eh, ¿no? eh, no, es que ¿sabe qué pasa? ¿Por qué a veces tienen que cambiar? Porque se han desviado en el cumplimiento de lo que se ha planificado o no se ha planificado apropiadamente. A veces hacen el trabajo muy mecánicamente, vamos a decir. Entonces todo el rato hay que contrastar de que engranen los elementos. Coherencia de lo planificado. Congruencia en relación a la aplicación de lo planificado en el trabajo empírico y el desarrollo de la investigación. Y correspondencia en relación a que la investigación va a resolver algún problema de desarrollo álgido en la realidad concreta. Eso significa. Entonces, siempre vayan cotejando esos elementos que son claves. En un Y nivel doctoral, el perfil que es retroalimentado
tiene que ser la base para avanzar. Y ahí va a haber, si quieren, ese relacionamiento, ese engranaje entre lo que es, ¿no es cierto?, ese perfil y el título. Pero ¿cómo? Se va a relacionar el título con el problema, con la hipótesis, con el objeto de estudio y el campo de acción. Entonces ahí no va a tener problema. No le va a decir cambie. O puede cambiar esta palabra por esta, que es mejor y lo vuelve atractivo. De eso se trata. Doc, y Isaí también Galaz, algo adelante. importante, ay, perdón. No, adelante primero, Zita. Doc, algo importante también es de delimitar, ¿no? O sea, hasta dónde es nuestra investigación, ¿no? O sea, que esté claro hasta dónde vamos a investigar, hasta dónde vamos a resolver el problema, porque si no está bien delimitado, entonces nunca vamos a acabar la tesis doctoral y tampoco el tribunal, o sea, nos va a estar preguntando de algo que no hemos resuelto o que no, algo que no hemos cumplido, ¿no? Gracias. Claro, es que eso es importante. Ahí está el alcance, ahí están los límites, ¿ya? Ahí está la parte clave. Entonces, como ustedes manejan el estado del arte en su área, entonces ustedes se van a dar cuenta dónde hay vacíos. Y en ese vacío, cómo pueden hacer investigación y hasta qué parte pueden llegar. Ahí está la clave del éxito. Isaí Galarza, adelante, por favor. Ahora sí. Buenas noches, doctor. Nada más Con un gusto. aporte, tal vez desde la experiencia de la maestría. En mi caso me ha tocado cambiar el título de mi tema en una ocasión por que fue observado, ¿no? Entonces, es un poco frustrante porque se pierde bastante tiempo. Y bueno, tal vez algo que me ayudó a mí en su momento, que fue también una recomendación en el proceso, fue determinar el problema utilizando algunas estrategias. La que me recomendaron a mí fue utilizar el diagrama de Ishikawa, la espina de pescado, donde determinamos todas las causas y efectos de un contexto determinado donde queremos resolver algo. Y ahí se delimita un poco también el alcance para tener mayor claridad del problema que queremos resolver o la realidad que queremos transformar. Eso, doctor. No, está muy bien por eso. Ustedes conocen varias herramientas. Yo les he dado esta de perspectiva que me parece interesante. La he utilizado 30 años, entonces me facilita, pero también he estado en procesos de planificación con la espina de pescado, que es interesante, con los árboles de problemas, con mapas parlantes, sociodramas. Entonces, dependiendo del contexto, ¿no? Que es clave. Pero hay que manejar herramientas de diagnóstico, seguimiento y evaluación participativos. Hay que trabajar con la investigación-acción muchas veces. ¿Para qué? Para hacer transformación. Entonces, no es que porque estén pasando este módulo que tenga que ver con la valoración del trabajo de campo en el área, digamos, de aplicar el positivismo, la investigación cuantitativa, es que totalmente su tesis doctoral va a ser cuantitativa. Puede tener su componente cualitativo, pero ese componente cualitativo va a fortalecer al peso por ahí que es más grande de lo cuantitativo y va a haber un enfoque de investigación mixto, si quieren. Pero el peso es más cuantitativo. Entonces la declaración se llama cuantitativa. Y además, que les había indicado, se pueden combinar paradigmas. ¿Para qué?
para que con esa combinación que no era permitida hace años, nos aproximemos de mejor manera a la comprensión de la realidad que está vinculada a la interacción de nuestro objeto de estudio con su respectivo campo de acción, con su respectivo objetivo de investigación. Entonces, ahí está el tema de fondo. ¿Estamos de acuerdo, Isaí? Sí, doctor, muchísimas gracias. Perfecto. Enrique, lo quiero conocer a Enrique. ¿Está ahí, Enrique? Jimena Cabrera, Sí, doctor, buenas noches, estoy acá. ¿cómo está? Buenas noches. A ver, queremos ver sus impresiones, experiencias. ¿No? Ok, claro que sí. Es bastante importante, digamos, la asignatura que estamos llevando con usted, porque nos permite ver el contexto del problema que vamos a resolver y resolverlo de manera eficiente, porque es a partir de las bases de un buen diagnóstico que vamos a poder plantear una buena solución. Entonces, es importante tener o tomarnos todo el tiempo posible para esta primera etapa, porque de eso depende todo el desarrollo. Al final, si uno se equivoca al inicio, que es la base de nuestra investigación, pues el resultado obviamente va a estar errado o equivocado, ¿no? Entonces, es importante tomar el tiempo y dedicarnos minuciosamente a esta parte, ¿no? Que es la base fundamental de toda investigación. Claro, usted lo ha dicho. El trabajo tiene que ser eficiente. Por la especialidad que tienen ustedes, tiene que minimizar el error. Y para minimizar el error, se tiene cuidado en los detalles. Y para que esos detalles estén bien cotejados, gestionados en riesgo, etcétera, hay que hacer un buen planteamiento de problema y, por supuesto, acompañado del diseño de intervención apropiado para gestionar el trabajo de campo. Ahí está esa valoración, peso metodológico de intervención que tiene un porcentaje del 50% que ya va de éxito, pero para que ese 50 suba al 100 y para que se saquen 100, ¿qué hay que hacer? Hay que ir cuidando los otros detalles también, ¿no es cierto? Por ahí un buen protocolo, una mala intervención de campo, entonces ya en vez de hablar de eficiencia nos volvemos ineficientes porque nuestros encuestadores no han tenido buena supervisión y llenaron las encuestas debajo de un árbol tomándose una cerveza fría, ¿no es cierto? ¿O nunca han visto eso? ¿Hacen o no hacen esas cosas? Sí, doctor. A veces suelen maquillar o armar, ¿no? Los resultados estadísticos y se toman decisiones sobre estas encuestas y eso es lo peor, porque Claro, obviamente el resultado es equivocado, ¿no? Es errado. Entonces, exacto, sí, una buena investigación tiene que basarse en el planteamiento de un problema que es real y la respuesta también tiene que estar basada en un estudio consciente de cómo se debería resolver. Bueno, un detalle es la parte base y otro detalle grande también es resolver el problema, ¿no? Hay muchas situaciones para poder llegar al objetivo final de resolver el problema de la manera adecuada y una de ellas es la toma de decisiones en base a las estadísticas para un buen planteamiento de un problema. exacto. Y me ha hecho recuerdo, y me van a hacer recuerdo si me estoy olvidando la semana que hagamos la segunda semana, les voy a enseñar un modelo PROAC que permite buscar alternativas, saber consecuencias, hacer transacciones, que les va a servir.
aprovechando lo que estamos viendo. Les va a abrir mucho más la mente. Ya me van a hacer recuerdo, ya, pero me estoy anotando acá. Ya, ahí está en mi escritorio. Entonces, vamos a trabajar con eso. Gisela, gracias, Jimena, por la intervención. Gracias, Gisela, doctor. a usted, a Buenas usted. noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está, Ah, Gisela? bueno, todo lo que nos ha compartido con nosotros hoy es realmente interesante y nos va a servir mucho, nos sirve mucho para poder plantear o formalizar nuestro proyecto, ¿no? Yo tengo una duda respecto a la definición del problema, porque generalmente, bueno, los proyectos, yo doy docencia y en pregrado, los proyectos generalmente tienen pues un problema, ¿no? Una formulación, un planteamiento, sí, que sería una descripción de las problemáticas y luego que es viene la formulación. En lo que nos ha usted expuesto, he visto, sí, en algunos otros proyectos, en maestrías, eh, que se utiliza un desglose o como un problema general, más o menos, y otros problemas que son, como usted nos indicó, que se pueden desglosar o subdividir. Ese criterio es lo que genera mi duda, ese formato, en qué casos se utiliza, ¿no? No sé si usted con su experiencia ha visto o en qué universidades, porque por lo menos yo vivo en Oruro, en las universidades aquí no utilizamos ese formato, entonces, ¿en qué casos o en qué tipos de proyectos se utilizaría eso? A ver, Eh, está bien, ok, le capto. A ver, una cosa es su labor de proyectista. Yo tengo una especialidad que es la primera que he hecho y he hecho muchos proyectos a diseño final, una especialidad en gestión y evaluación de proyectos sociales. En la época de los 90, en el Centro de Estudios Superiores Universitarios, y venían profesores de la cooperación internacional. Hacíamos mucho estudio de caso y análisis de la metodología. Entonces, los holandeses con tal programa, o sea, tenían cierta metodología para encontrar, ¿no es cierto?, el problema de más situaciones y financiar los proyectos. ¿Ya? Los belgas, otro tipo de metodología o se asemejaban a algunos de más situaciones. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer usted como proyectista? Y a los que les gustan los proyectos, que son los instrumentos claves para hacer desarrollo, ¿no es cierto? Primero, cuando tienen que trabajar como proyectistas y tienen posibles entidades financiadoras, tienen que abocarse a la guía que les da la entidad financiadora. ¿O no es así, Gisela? ¿Ya? Tienen que trabajar en eso. Nunca se olvide eso. Ellos le van a pedir, estos son los términos de referencia, va a hacer su estudio de mercado, se va a llamar estudio socioeconómico, usted con sus reglas de ellos. Pero cuando hacemos investigación, la investigación se hace en un contexto específico, ¿ya? Usted ya tiene el contexto, ya sabe más o menos cuáles son las características de la población, ya se va a imaginar el muestreo, todo lo que hemos hablado, uno ya está cavilando o razonando. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted va a revisar información de distintas aristas, ya que confluyen en el desarrollo, subdesarrollo de ese entorno en el que quiere hacer la investigación. Observa, ve relaciones de causalidad. Y usted, como especialista en su área, porque es la investigadora,
se inspira, se motiva, entonces ve algún fenómeno que es de su interés en especialidad, pero también interactúa, conversa, se comunica con esos actores. Y ahí usted, ¿qué está haciendo? Está enfocándose primero en una problemática o temática que es de su interés y es de interés de esos actores. ¿Y por qué tiene que ser de interés de ambos? Porque esos actores son parte, ¿no es cierto? Van a ser parte de la muestra después. Son la población y es la muestra. Entonces, a ellos les va a interesar la investigación también. Y con ellos usted va a transformar la realidad concreta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer, digamos, usted? Se va a acompañar de estas preguntas, ¿no? A ver, quiero hacer investigación. Ya sé con qué actores voy a hacer la investigación. Me doy cuenta cómo voy a hacer la investigación. ¿Para quiénes va a beneficiar o a quiénes va a beneficiar la investigación? ¿Por qué estoy haciendo investigación? Y si usted gusta, le cruza ahí, no recuerdo en este momento, hay 9 preguntas para formular proyectos, ¿no es cierto? Y tienen que ver con las respectivas viabilidades. Puede cruzar en su razonamiento, pero en los protocolos de tesis doctoral, para que se dé cuenta, o sea, ya no está haciendo un proyecto para resolver una necesidad, una demanda de la sociedad, sino que está investigando un fenómeno. ¿Para qué? Para hacerle valor agregado y para que en función del valor agregado de la teoría plantee una estrategia genérica, no la desarrolle, pero que sirva para transformar esa realidad. O sea, es distinto que hacer un proyecto a diseño final. Quiero que me entienda. Ya usted está haciendo un proyecto de investigación. Se está especializando mucho más. Por eso se va a volver doctora. Entonces, ahí va a utilizar su diagrama de árbol, su Ishikawa, todo en relación a ese fenómeno. O puede hacer la aplicación de la matriz de Bester, ¿no es cierto? Y la prospectiva que les he mostrado. Entonces, le da escenarios, usted va a sistematizar, va a aterrizar en la relación de causalidad y va a encauzar un protocolo de investigación riguroso. O sea, en esto no se aprenda recetas. En esto, yo le voy a decir qué tiene que hacer. Hace su protocolo. Le va a dar una pauta del protocolo la Escuela Boliviana de Posgrado en su relación con la Universidad Autónoma José Vallivian del Beni. ¿Ya? Listo. Ese va a ser su capítulo 0, o para si quieren puede ser el capítulo 1. El protocolo bien hecho es el capítulo 0. ¿Ya? El capítulo 1, ¿qué va a ser? Va a ser su estado del arte que va a derivar en el marco teórico, ¿cierto? En sus conceptos operacionales, en la operacionalización de las variables. Entonces, después, ¿qué va a ser? El contexto, el diagnóstico con el contexto. Va a ir formalizando todo eso, le va a dar una estructura, va a hacer sus inferencias diagnósticas y después, ¿qué va a hacer? Su modelo propuesto, valor agregado con teoría. No les va a hacer un proyecto con enfoque de marco lógico para resolver ese problema. No, usted está aportando en el conocimiento. Por eso está aplicando un método científico.
¿Ya? Ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué va a hacer después de la propuesta? Su propuesta tiene que ser validada por expertos, por doctores que sepan del tema. Va a utilizar algún instrumento, ¿ya? Entonces puede hacer hasta encuestas para ver el peso que tiene usted con esa propuesta, pero el peso, el razonamiento lo van a hacer los doctores. Cuidado que quiera hacer, digamos, no sé, una valoración se llama de la propuesta con gente que no es del grado de doctor. Le van a cuestionar, porque otro es el pensamiento de un doctor y otro es el pensamiento de un proyectista. Es distinto. Ya hay que saber diferenciar eso, Gisela. ¿Y qué va a hacer después? Esos elementos le van a permitir retroalimentar la propuesta, ¿ya? Y otra vez le puede hacer una segunda vuelta y va a tener una valoración positiva. ¿Y después qué va a hacer? Sus conclusiones, las recomendaciones, va a colocar la bibliografía, los anexos. En eso consiste la secuencia. Entonces, no se dejen llevar solamente, ¿qué le podría decir? Por, por algunas guías que hay. No se deje llevar. Es muy mecánico. Algunas son interesantes, otras no, pero la guía que le van a dar es para que usted presente la tesis, ¿no? Pero es más o menos en ese formato, ¿ya? Una cantidad recomendada de validadores. A ver, ¿qué le puedo decir? Si el doctor, si son por lo menos 5, 8, es una maravilla. Y que de verdad se los revisen. Esa es la mejor maravilla. Que ellos las revisen. Que no le metan a la inteligencia artificial. Que ellos lean su trabajo. O sea, lo que más cuesta en este mundo es que la gente lea. Yo me he topado en defensas de tesis de maestría, por ejemplo. En de doctorado hay más equilibrio, pero en de maestría, ¿qué ha pasado? No han leído bien la tesis y los tipos hacen preguntas que no corresponden, o sea, le hablo de magísteres, ¿no? ¿Y qué he tenido que hacer? Me he molestado como tutor y le he dicho al magíster y lo he tenido que hacer cambiar para la defensa final, porque el tipo no había leído, o sea, he tenido que utilizar el derecho a réplica y de apoyo al tutoreado y le he explicado y lo he hecho quedar mal al tipo y lo han cambiado. Entonces, lo importante es que se los lean su trabajo. Por eso les decía que el tutor revise su trabajo. Ustedes saben porque están haciendo el trabajo, pero no se confíen. Retroalimenten con el tutor ese trabajo. Hay alguna cosa que siempre he dicho en varias entrevistas. No hay como el boliviano, no hay como el latino, lo sabe todo. Mentira. Sabemos algunas cosas y seguimos aprendiendo otras siempre y cuando tengamos la predisposición de preguntar y comunicarnos asertivamente, comunicarnos de manera honesta, sin prejuicios. No porque estén estudiando un doctorado, lo saben todo. Por ahí hay alguna cosa básica que no saben, preguntan. Se van a sentir tontos alguna vez, pero ya aprendieron y la profundizaron. No se preocupen de eso. Yo recuerdo
y les doy esto como anécdota. Cuando saqué una de mis primeras carreras, mientras hacía mi licenciatura en economía, una carrera en la misma universidad, en la carreras intermedias de técnico superior en proyectos y economía de empresas. Entonces, en tributación hago un tema muy interesante y lo recuerdo hasta ahora y es mi colega, el profesor José Toses, el tipo muy pulcro, y me dice, Mancilla, has sacado buena nota, pero yo te pongo 100, me dice, tienes 95, te pongo 100, pero si me contestas desde la óptica de proyectista, ¿dónde consideras los impuestos en el flujo? Y me empieza a hablar con detalles técnicos y el auditor también, ¿no? Y me hace pensar y me dice, te doy una pista. Y seguimos razonando con él. Y voy aprendiendo, ¿se dan cuenta? Y mi cabeza empieza a funcionar y me doy cuenta, muchas cosas he aprendido de memoria. Entonces, ¿qué tal, Mancillita? Me dice. ¿Te has dado cuenta? Sí. Te pongo 98 porque has razonado junto conmigo y me ha gustado tu razonamiento. Y nunca se me ha olvidado. He entendido para qué se maneja la depreciación, otras cosas que son de la contabilidad, que a veces a algunos no les gusta aprender conceptualmente, pero eso me ha ayudado. Y gracias a eso, cuando yo era profesor en la Facultad de Tecnología, en proyectos, me busca el licenciado Rivera, que era consejero de Industrias, pero también profesor de la Facultad de Economía, y me dice, Mancilla, vos que eres capo en la matemática, en los proyectos y has hecho proyectos, te doy un desafío, me dice, enseñarles costos, y costos industriales, me dice. Ya has trabajado, me dice, pero yo no estoy tan especializado, le digo. No seas cobarde, me dice. Lo que necesites, me preguntas, ¿ya? Pero yo sé que lo vas a hacer bien, porque investigas todo. Y empezó a investigar, me he relacionado más como trabajaba en la División de Información y Desarrollo Empresarial con todos esos temas y de verdad he pulido mi manejo de los costos. Nunca se termina de aprender, ¿ya? Nunca se termina de aprender. Y les doy la última. Cuando era joven no tenía trabajo y estaba estudiando, había dejado el fútbol profesional. Mi papá era académico, vivía de las clases de matemáticas. Entonces enseñaba cálculo y estaba en tercer semestre. Y resulta que había postulado para que me den en un colegio particular el cargo de profesor de matemáticas en ciclo medio. Y vienen a la casa, yo estoy con mi papá, viene el secretario por encargo de la directora y delante de mi papá me dice, no hay posibilidades de matemáticas, pero sí hay posibilidad de física. Ya quiero que me entienda. Y yo le estaba por decir, no, no era que no sabía física, pero nunca me gustó la física. No la entendía bien la física, era más matemática. Entonces, y mi papá, profesor de matemáticas y física, economista, catedrático de San Simón, especializado en estadísticas, que en paz descanse. Entonces, le dice, sí, él va a dar, sabe también física. Yo me he quedado frío. No le he contradicho a mi papá, pero ¿y ahora qué voy a hacer? Yo digo. ¿Y qué ha sucedido? Ha aceptado, era un jueves, tenía que empezar un lunes,
Desde hoy en la noche empezamos a repasar y me enseñaba con experimentos el hombre diestro. A ver, vas a leer este libro. Dedicación. He enseñado la física de primero a cuarto medio y nunca me he equivocado y he aprendido y no les he dado de memoria. Y con la física explico los fenómenos económicos. Con la segunda ley de Newton, el mercado del dinero, el PIB de más situaciones. Entonces, todo se aprende si ustedes abren su mente, Gisela, y distinguen en qué escenario se van a mover. ¿Me comprendió? Sí, doctor, muchas gracias por toda su explicación. Ahí está la clave del éxito. No se dejen llevar por lo que dicen o lo que imponen. No van a ser doctores así. En la educación hay un gran problema. ¿Saben cuál es el gran problema? Lo están automatizando tanto que la cátedra no puede ser muy libre. ¿Se han dado cuenta? Y más los profesores por un salario mínimo andan llenando infinidad de formularios y los administrativos se fijan en qué se ha equivocado en el llenado del formulario y le descuentan sobre lo que les pagan bajo, les descuentan y encima los cansan y pierden cerebros o gente que es talentosa. Por eso les digo, todo en equilibrio, todo en pragmatismo, en una mediana, ni con exceso de creencias, ni siendo escépticos, aceptando desafíos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces tienen ya la capacidad de responder a su primer trabajo y espero que lo hagan siempre para que esté en la máxima nota. Utilicen su inteligencia artificial, lo que gusten, pero sepan lo que están haciendo, construyendo, ya que es fundamental. Ahí está la clave del éxito. Bien, cualquier consulta adicional, me escriben a mi WhatsApp si tienen alguna duda de más situaciones. Siempre estamos para recepcionar y retroalimentar. Tengan muy buenas noches y hacer la consolidación a través del constructo del primer requerimiento de evaluación. Están todos los términos de referencia y fíjense bien, pero cualquier duda, remarco, estamos para servirles. Ya me escriben un mensajito y yo les voy a dar retroalimentación. No se preocupen de ello. Muy buenas noches y siempre es un gusto trabajar en beneficio de que se retroalimenten los procesos de investigación. Hasta luego. Buenas Buenas noches, doctor. noches, Muchas Buenas doctor. noches, gracias. compañeros. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor.